Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué tal, hermanos? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, el profe Lalo Solaligue, te invita a compartir estos 30 minutos en los cuales vamos a reflexionar respecto a este tiempo de Navidad que se acerca. Uno de los precursores de la llegada de Jesús fue su primo Juan el Bautista, quien predicaba, quien bautizaba con agua. Y cuando se le acercaron a preguntar, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres esa persona que el Antiguo Testamento habla que va a venir a salvar el mundo? ¿Tú eres el Cristo? Y él le dijo, no. Hay uno que viene detrás de mí, que es más grande que yo y que no soy digno de atarle las sandalias, las cuerdas de sus sandalias. Hoy serían las cuerdas de sus zapatos, sus zapatillas. No soy digno, en un grado, en un gesto de humildad. Y nos está enseñando que es importante la humildad. A veces la vida nos da un baño de humildad, a veces pasamos una vergüenza, justo vamos caminando, pisamos una cáscara de banana, nos caemos frente de una gente que está en la confitería y que nos miran un montón de gente y que se matan de risa. Y bueno, la vida nos da un baño de humildad, o fracasamos en un negocio, en un proyecto, en la familia. A veces la vida nos da un baño de humildad, pero lo ideal sería que nosotros podamos ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Viene de humus. Podamos sabernos que somos de tierra, que al polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, como dice esa canción, a veces nos creemos tan importantes, nos creemos tan imprescindibles. ¿Qué va a ser este negocio el día que yo no esté? ¿Qué va a ser esta casa el día que yo me muera? Dicen las madres, los padres. ¿Qué va a ser de este club cuando no esté tal presidente? Y resulta que no está esa madre y la familia sigue, no está ese director y la institución sigue, no está ese presidente y viene otro, porque si nosotros vamos al cementerio nos vamos a dar cuenta que el cementerio está lleno de imprescindibles, que en su momento parecen imprescindibles, pero sí son importantes, pero no imprescindibles. Por eso tenemos que tener la humildad de Juan el Bautista, que ese va a ser el tema de hoy, la humildad. Comenzamos entonces Momentos de Reflexión con este tema musical. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Cuentan que había en el bosque 3 hermosos árboles
eran fuertes, eran robustos, eran bellos. Es más, todas las casas, los parques que se habían armado ahí en el lugar, eran en torno a esos 3 árboles, que eran importantes, que se sabían importantes, que se sabían fuertes, que se sabían frondosos, que daban frutos, que eran importantes y tenían sus sueños. Uno de esos árboles quería, no sé, estar en un palacio algún día, otro quería recorrer el mundo, el otro de los árboles quería que durante la eternidad siempre se hable de él. O sea, tenían sueños grandes. Lo cierto es que pasó el tiempo y llegaron unos obreros con unas motosierras, les llevaban unas serradoras y los 3 árboles fueron convertidos en madera. Y hubo dolor, porque el cortar la corteza, el sacarle las ramas, y luego en darle forma a esa madera, en pasar el cepillo, en pasar las distintas herramientas, le causó un dolor físico, por llamarlo así, del árbol que es cortado, pero también un dolor en el alma, porque ellos soñaban grandes cosas y lo único que tenían en el momento era el dolor. Luego de eso vino un tiempo de oscuridad. Los llevaron a un depósito, a una carpintería, y ahí lo tenían como madera, separados a los árboles, mucho tiempo ya en forma de madera, arrinconados en un lugar. Los sueños que ellos habían albergado, que se venía hecho para cada uno de ellos, se había derrumbado. Sin embargo, pasó el tiempo, se vendió ese negocio, llegaron otros dueños y empezaron a trabajar en la madera. Con el primero de los árboles hicieron como una tarima y se la llevaron a un pueblo. Con otro hicieron un barco, pero no fue un barco grande, importante como él quería, fue una pequeña barcaza. Y al tercero lo dejaron ahí nomás en el lugar. Pasó el tiempo y el primero de estos árboles, que era una tarima, cierta noche le pusieron unos pastos encima, paja, y lo transformaron en una cuna humilde, donde nació un niño. Fue un niño especial y un niño particular. Ese árbol, en esa noche, que era la noche de Navidad, se transformó en el ser más importante, porque podía cobijar a ese mismo Dios que se hacía hombre, a esa unión del cielo con la tierra. Y sin darse cuenta, luego de un largo proceso, había cumplido su sueño. Pasaron como 30 años y el otro, que estaba triste siendo una barcaza que sacaba unos cuantos peces en un lago, cierto día se subió un maestro con los discípulos. La barcaza se parecía hundir. Sin embargo, el profeta que iba allí detuvo los mares y el viento. Era el mismo Jesús. Este árbol que siempre pensaba estar con los reyes, pudo llevar sobre sí al Rey de Reyes. Y el tercero de los árboles que sigue en la oscuridad, cierto día llegó el carpintero e hizo con él una cruz. ¿Qué era una cruz? Un instrumento de tortura, un instrumento para que mueran los peores de la sociedad. Pues sobre este árbol, sobre este madero, pusieron al Nazareno, a Jesús de Nazaret. Y también este árbol cumplió su sueño, de que todo el mundo lo pueda ver. Pues después se hicieron imágenes, se hicieron pinturas sobre esa cruz de ese árbol. Y nos suele pasar, cuando a veces nosotros queremos grandes cosas, la misma vida nos lleva a tiempos de ostracismo y oscuridad. Pero si somos humildes, a su tiempo Dios cumple su plan y su proyecto, como en estos 3 árboles lo pudieron cumplir. Que nosotros también, que vos y yo, podamos cumplir nuestros sueños, pero siempre teniendo como base la humildad. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten
dejes atrás. Sueña con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará, donde las almas se unen en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña, sueña tú. Sueña tú. En casos similares el de José, que eran varios hermanos, que vivían en pueblos nómades, en caravanas, y que su padre lo mimaba. De todos los hermanos era el más mimado, lo quería, estaba a cargo de todos sus hermanos, le compró la mejor ropa. No sé por qué el padre, quizás por ser uno de los más chicos, lo quería muchísimo. Hasta que sus hermanos un día lo toman, lo tiran a un pozo, y José, que estaba siendo el mimado, el protegido, pasa a ser un esclavo, y lo llevan a otro país, a Egipto. Parece que la suerte le iba todo mal. Allí en Egipto va a trabajar en un negocio, después va a la cárcel y está en la oscuridad con los peores reos de Egipto. De pronto, fíjense cómo la vida, que parecía tenerlo a él ensalzado entre sus hermanos, es humillado. Pero después de esa humillación, y gracias a los sueños que él tiene, que interpreta los sueños del faraón, pasa a ser la mano derecha del faraón para reconstruir Egipto. Y él puede traer a sus hermanos que estaban pasando tiempos de sequía y los lleva para Egipto. La historia de José nos recuerda también que nosotros, que te puede estar pasando, que nos puede estar pasando, de estar en algún momento en el pozo. Nuestra vida está en un pozo. Es decir, que no podemos salir adelante, que se nos detienen las cosas, que no nos salen las cosas bien en nuestra familia, en nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, en la economía. Parece que nuestra vida, que estamos como José en un pozo, como José en la cárcel, que nuestra vida no tiene una salida o no es lo que nosotros habíamos planeado. Pero muchas veces Dios está preparándonos como a José para que nos llenemos de humildad. En algún momento, como a José, te va a llevar a estar a la par del faraón y aconsejar al faraón. Es decir, en algún momento, si no te llenas y si nos llenamos de humildad, la misma vida nos va a llevar a otro lugar. Por eso es importante, cuando estás en un cargo y si vas avanzando, ser humilde, porque muchas veces por las mismas escaleras, por la escalera que vas subiendo, algún día tienes que bajar. Entonces debes ser siempre humilde. Que podamos tener la humildad de Juan el Bautista, que podamos tener la humildad de José, que muchas veces en la vida Dios nos pone pruebas o situaciones para que para que seamos humildes, para que no nos las creamos, más los argentinos que nos creemos que todo es por nosotros, que todo es por nuestros méritos. Nos llegamos a dar cuenta que todo lo que podemos tener en nuestra vida es por gracia de Dios y sin Él nada somos. Y como decía San Francisco Solano, ¿qué sé, Señor, que tú no me hayas enseñado? ¿Qué tengo, Señor, que tú no me hayas dado? ¿Qué soy yo si no fueses tú? Para que podamos llegar a tener nosotros ese grado de gracia y de humildad, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder recorrer ese camino.
Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Los caminos de la vida son inescrutables. Vamos a otro caso. Paulo, él era religioso, quería servir a Dios, y cuando nace esta secta, para él era una secta, el cristianismo, que seguía a ese Jesús que decía que estaba vivo, él va y los persigue y participa cuando muere Esteban y le tira la ropa ahí, cuando le tiran las piedras y los mata. Es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa para servir a Dios, tiene sus planes, sus propósitos. Pero muchas veces Dios nos corta esos planes, esos propósitos, y le pasó a él cuando se cae del caballo. Algunos hablan que es una metáfora, pero lo cierto es que queda ciego, que se da contra el piso hasta que, al quedar ciego, llega luego a ver la luz interna y externa y a descubrir la verdadera verdad. Y ese Saulo, perseguidor de los cristianos, se encuentra con Cristo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y llega a ser uno de los grandes apóstoles que tiene la iglesia, uno de los grandes líderes, uno de los grandes misioneros. Pero tuvo que pasar por ese proceso, tuvo que morir a sí mismo, morir al yo. ¿Cuánto nos cuesta, no? Todos tenemos ese yo, tenemos ese egoísmo, tenemos esa soberbia, pero muchas veces el Señor en los hechos de la vida se nos aparece y nos va moldeando, nos hace como el alfarero hace con el barro y va haciendo la vasija. O muchas veces somos una vasija que la rompe y la construye de nuevo. A veces romper esa vasija cuando nos pasa una situación en nuestra familia, en nuestra pareja, en el trabajo, en el negocio, un problema de salud, nos tenemos que ir de nuestra patria, de nuestro lugar. Parece que nuestra vida se rompe, pero muchas veces el Señor está trabajando para hacer un nuevo producto, para hacer algo mejor. Como hizo con Saulo y lo transformó en Pablo, como hace con el barro para hacer un nuevo recipiente, que también con nuestro dolor le digamos: Señor, trabaja sobre nosotros, haznos humilde para que podamos cumplir tu plan y podamos ser felices. Y en este programa hemos visto la humildad de Juan el Bautista, quien dijo: no soy digno de atar, ¿sí?, las sandalias de Jesús. Hemos visto la humildad de José, que estuvo en un pozo, que estuvo preso en Egipto, y que Dios a su momento, cuando es humilde, cuando está preparado, lo levanta para ser la mano derecha del faraón. Hemos hablado sobre Saulo de Tarso, que se creía importante, que se creía el mejor de todos, el más culto, el más fuerte, el que defendía la ley, pero Dios lo encuentra en el camino de Damasco y lo transforma en lo que realmente fue un gran apóstol de Cristo. Por eso le pedimos a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros nos rompa, que nos haga humilde. Te pedimos, Señor, que no vea eso que me está pasando en la vida y que es difícil, y que yo me pregunto muchas veces por qué me pasa esto, por qué
el trabajo no funciona, por qué este fracaso, por qué esto de los hijos, por qué esto del matrimonio, por qué esto de la enfermedad. Y me empiezo a dar cuenta que allí está trabajando Jesús, que allí está trabajando sobre vos, que allí está trabajando sobre mí, que son sus manos, que es el dolor del barro ese que está trabajando el alfarero, que nos está transformando, y que como a José nos va a sacar de la oscuridad de la cárcel y nos va a llevar a la par de los príncipes, nos va a llevar a la par de los faraones para poder con la sabiduría estar en un lugar mejor. Pero muchas veces esos hechos de la vida nos están ayudando a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a discernir, ayúdanos, Señor, a ser humilde como lo fue Saulo, que se transformó en Pablo, en Juan, que dijo, ahí está el Cordero de Dios que es superior a mí. Que podamos ser, Señor, como esos árboles que muchas veces somos cortados por el dolor de la vida, que muchas veces nos pasamos tiempo en oscuridad, en ostracismo, pero que al final Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un plan para mí, que podamos encontrarlo a ese Dios que está presente en los hechos de la vida. Por eso le pidamos al Señor que nos dé el don de la humildad y el don de la capacidad de verlo a Dios en los hechos de la vida. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. En sombras y tinieblas, sin luz y sin calor, y Dios al hombre salva en un derroche de amor. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. Tu noche y mi noche vagaban sin fin, y Dios saltó las fronteras y aquí se vino a vivir. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. Ya no hay que temer, Dios te ha hecho fiador y ha salido triunfante de la empresa del amor. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. ¿Sabes tú qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Navidad es el amor de un Dios. Dicen que el grano de trigo, para poder dar fruto, debe morir en la tierra, debe ser tapado por el surco, por la oscuridad, por la humedad, hasta que luego de esa semilla nace una planta. Esa planta de trigo luego también tiene una segunda muerte, cuando en la molienda es machucado para ser transformado en harina. Y luego tiene una tercera muerte, cuando esa harina es metida al fuego en el horno y se transforma en el pan. Que nosotros podamos saber que lo que nos pasa a veces en la vida nos está pasando como esa semilla, que quizás está muriendo para dar paso a algo nuevo, o que pasa en el momento de la transustanciación, cuando el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que podamos también morir a nuestra soberbia, a nuestro egoísmo, a nuestro yo, para que tengamos la humildad de ser auténticos cristianos e hijos de Dios. Porque fíjense que en el pesebre, ¿quiénes fueron los que descubrieron
en ese mundo que había nacido el Mesías. No fueron los ricos ni los poderosos, sino los sabios, que fueron los magos, y los humildes, que fueron los pastores. Espero que te haya gustado este momento de reflexión que vamos preparando en nuestro corazón para la Navidad. Puedes volver a ver y escuchar este programa en Facebook, en YouTube de Lalo Solaligue. Puedes comunicarte con nosotros al 3876 43 75 41. Gracias a los dueños de las radios, los canales de televisión y las redes sociales que transmiten este simple instrumento de evangelización. Muchísimas gracias y hasta la próxima, y que tengas mucha, pero mucha paz. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.